En redes con mucha frecuencia escuchamos que se nos sugiere el consumo de determinadas cantidades de un macronutriente, incluso reducir el consumo de otro, evaluando lo beneficioso o perjudicial que puede ser para nuestra salud. Pero en pocos casos se nos explica que esta información está basada en las sugerencias establecidas por las diferentes entidades regulatorias. Y el día de hoy vamos a discutir un poco más la información que se coloca en la información nutricional. La información nutricional se describe en 4 partes importantes: el tamaño de la porción, las calorías, los macronutrientes, la cantidad que existe y lo que representa sobre el valor diario recomendado, y un cuarto análisis que serían los micronutrientes que están presentes en el producto, la cantidad que aportan y el valor diario recomendado. Para los micronutrientes hice un encuentro por separado porque tenemos que analizar muchos aspectos. Lo que son obligatorios declarar, cuando estamos hablando de un alimento, cuando estamos hablando de un suplemento, donde también existe una ingesta máxima tolerable. Por eso quise dejarla para un próximo encuentro. En este encuentro de hoy vamos a concentrarnos en los macronutrientes. Los macronutrientes son grasas totales, carbohidratos totales y proteínas. El primer análisis vamos a hacerlo con las grasas totales. De las grasas totales en sentido general, había una autorización de consumir 65 gramos al día, hoy es de 78 gramos al día. Es decir, la propuesta de la agencia reguladora es consumir más grasa. Y hasta aquí le estamos dando la razón a muchos creadores de contenido. Pero sobre el consumo de grasa saturada, había una autorización de 20 gramos al día, que hoy se mantiene. Por tanto, si teníamos 65 y 20 y hoy tenemos 78 y 20, nos están diciendo que debemos reducir el consumo de grasa saturada. ¿Que muchos creadores de contenido en redes piensan lo contrario? Sí. ¿Que muchas personas me van a decir, pero a mí me ha ido bien consumiendo grasa saturada? Puede ser, pero siempre digo, no podemos evaluar las cosas en presente, es en el futuro, porque el daño sobre nuestra salud no se ve a corto plazo. Pero la evidencia es clara. Y que, otro importante, todas las personas no podemos ser analizados por igual, porque siempre hay que analizar si tú padeces un estado de salud o no lo padeces, si eres sedentario, si eres activo, qué otros alimentos incluyen tu día a día. Tienes que hacer un análisis muy completo. Ahora, sobre las grasas insaturadas, la recomendación es que la relación entre omega 6 y omega 3 sea de preferencia 2:1, máximo 5:1, pero hoy es 20:1, 25:1, incluso en las poblaciones que mejor se alimentan están sobre 10:1, 12:1. Por tanto, hay que reducir el consumo de poliinsaturada omega 6 y aumentar el consumo de omega 3. Los carbohidratos totales. Bueno, cuando hablamos de carbohidratos totales, estamos hablando de carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Dentro de los simples, las azúcares totales, donde tenemos monosacáridos y disacáridos. Y dentro de los complejos tenemos la fibra dietética, donde tenemos varias clasificaciones, como son los polisacáridos no almidón, oligosacáridos resistentes a la digestión, las ligninas y los almidones resistentes. ¿Qué pasa? Que de los carbohidratos totales teníamos una autorización de 300 gramos al día. Hoy se establece que sea 275 gramos al día según la FDA, porque la Unión Europea ya está recomendando que sea 260 gramos al día. Pero vamos a dejarlo con la FDA, que es de 275 gramos al día. Pero se está sugiriendo que aumentemos el consumo de fibra dietética. Había un consumo de 25 gramos al día, hoy es de 28 gramos al día, como mínimo. Por tanto, si hablamos de este macronutriente es disminuir el consumo de carbohidratos totales, aumentar el consumo de fibra dietética y, bueno, concentrarnos también en el análisis de las azúcares totales. ¿Qué pasa con las azúcares totales? Que era de declaración voluntaria en algunos países, obligatoria en otros, pero no había que dedicarnos a declarar en específico cuánta azúcar era añadida. Hoy, la FDA está proponiendo que se declare cuánto es la azúcar añadida. Incluso se saca un % sobre la azúcar añadida. Se está sugiriendo que no sea mayor a 50 gramos. Y sé que muchos aquí me van a decir, es mucho. Bueno, 50 gramos es la propuesta para los grupos poblacionales desde niños mayores de 4 años hasta adultos. La sugerencia de la Organización Mundial de la Salud es que no sea mayor a 25 gramos al día, y si ya usted vive con determinado estado de salud como diabetes, enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina, menor a 10 gramos al día. Pero esas son las sugerencias. Ahora, ¿qué es bueno destacar aquí? En el caso del azúcar, como azúcares totales, solo se declara lo que aporta el producto, pero no existe un valor diario recomendado, porque no hay una recomendación sobre el consumo de azúcares totales.
Por eso usted en el etiquetado usted solo va a ver que le declaran el producto tiene azúcar, pero no le dicen el %. ¿Sobre qué se declara el %? Sobre el azúcar añadida, porque es el azúcar que se considera más peligrosa. Y no estoy queriendo decir que las azúcares totales, ya sean monosacáridos o disacáridos, las debamos consumir. No, lo que estoy queriendo decir es que hay productos que lo pueden tener de forma intrínseca y que no podemos hacer el mismo análisis que haríamos si yo se lo añado al producto. Es decir, no es lo mismo comerme una fruta que comerme un jugo de una fruta e incluso un jugo de la fruta incluirle azúcar añadida, es decir, más azúcar. El análisis es completamente diferente y esto es lo que te están queriendo decir aquí las agencias. En tercer lugar, nos queda por analizar las proteínas. Sobre las proteínas existía un valor diario recomendado de 50 gramos al día. Hoy se vuelve a sugerir que sea 50 gramos. ¿Pero por qué digo hoy se vuelve a sugerir? Porque la sugerencia es que no se hizo una propuesta mayor. Se dejó esa, pero se dejó tan abierta que incluso se establece que se declara en el etiquetado cuánto te aporta el producto en proteína, pero que no se establezca un valor diario recomendado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las agencias saben que realmente 50 gramos es mucho menos de lo que hoy las personas consumen, incluso de lo que los estudios están reportando como una cantidad aceptable. Es decir, si nos basamos que 50 gramos lo aprobado, para una persona de 70 kilos estaríamos hablando que puede ser alrededor de 0.8 gramos por kilogramo de peso. Pero la mayoría de las evidencias científicas, metaanálisis, incluso lo escuchamos ya muchos profesionales de deporte, te dicen que las ingestas deben ser entre 1.2, incluso hasta 2.2. Y lo óptimo está entre 1.6 y 1.8. Algunas literaturas 1.6, algunas literaturas 1.7. Pero estaría en ese rango y escuchamos a muchos profesionales explicarnos esto. Por tanto, la ingesta tendría que ser mayor. Incluso va a depender de cuánto estemos pesando nosotros para determinar esa cantidad. Entonces, con la proteína se ha dejado los 50 gramos como algo que estaba ahí ya. No se declara un valor diario recomendado, es decir, usted solo pone, contiene 1 gramo, contiene 2, contiene 5, contiene 20, para que usted sepa lo que le está aportando y usted haga un análisis según su requerimiento, porque incluso los requerimientos de proteína pueden variar mucho en si soy activo, muy activo, tengo poca actividad, soy sedentario, es decir, los profesionales, nutricionistas, profesionales del deporte, otros profesionales de la salud van a evaluar mucho en qué condición tú te encuentres de actividad para hacerte un requerimiento de proteína, pero casi nunca es por debajo de 1.2. Incluso las personas más sedentarias le están recomendando 1.2, sería muy por encima de ese 0.8 que están calculando hoy las agencias, pero ellos están conscientes de que en los estudios que están publicados, incluso en las evidencias que se muestran del consumo entre pacientes, están entre 1.2 y 1.4. Es decir, que si vemos como lo óptimo 1.6, estaríamos un poquito por debajo si analizamos que lo óptimo fuera cualquier persona, porque si lo óptimo es las personas que hacen ejercicio, entonces ahí tendríamos que hacer otro análisis. ¿Cuándo se te va a declarar un % de la proteína? Cuando tú digas que este producto es fuente de proteína o que este producto es alto en proteína. Ahí sí tienes que declarar qué % representa y ellos lo hacen sobre estos 50 gramos. Por eso dejaron esos 50 gramos ahí, ¿no? Para que usted lo dé sobre esa información. Porque si usted está diciendo ya que ese producto es alto en proteína, entonces tiene que decir qué cantidad de proteína lo aporta y lo tiene que dar contra un valor diario recomendado. Entonces te están dejando la recomendación hasta 50 gramos para que haga estos análisis. Hasta aquí creo que podamos entender un poco las opiniones que escuchamos en redes. Y siempre debemos recordar que todo este análisis la agencia lo hacen para 2.000 kilocalorías. Hay personas que pueden estar en un déficit calórico, consumir menos, incluso personas con un superávit calórico, que van a analizar cómo mueven estos macronutrientes, porque según las dietas, pues usted puede consumir más proteína, más grasa, menos carbohidratos, algunos consumen más carbohidratos, pero creo que en ningún caso la sugerencia debe ser eliminar un macronutriente. Cuando nosotros eliminamos macronutrientes, podemos estar eliminando un micronutriente en nuestra alimentación. Y yo siempre digo, dentro de los macronutrientes siempre hay alimentos más saludables que podemos escoger. Incluso dentro de los carbohidratos, todo el mundo nos habla mal hoy, tenemos la fibra dietética como una excelente opción. Incluso para aquellas personas que tienen problemas con determinados compuestos dentro de esta fibra dietética, también pueden elegir los que se adaptan a ellos.
Espero que hayan aprendido un poquito más. Les deseo un excelente día. Nos vemos en el próximo encuentro donde ya vamos a dedicarnos a analizar los micronutrientes, sus valores diarios recomendados, las ingestas máximas tolerables, incluso lo que son de declaración obligatoria según la FDA. Ayúdenme con un like y nos vemos en próximos encuentros.